¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Hoy vamos a abordar dos temas torales para la economía mexicana, como es el caso de la creación de empleo formal y evidentemente un tema que hemos estado analizando es el de la inflación. Nuevamente con los datos recientes del INEGI vamos a ponerlos en perspectiva. En el bimestre enero-febrero del presente año se generaron poco más de 321,000 empleos formales en el país. Con esa cifra acumulada de enero-febrero se cubre lo perdido en el mes de diciembre pasado, que fueron cerca de 313,000 empleos perdidos solo en el mes de diciembre. Y diríamos, es un buen dato en términos de la perspectiva histórica. Este nivel de empleo formal que se generó en el país, pues no hay referencia. Es decir, es un dato inédito desde 1998. Por eso lo destacamos, porque tiene varios incidencias, tiene efectos positivos en la economía mexicana. El crecimiento que tuvo fue realmente un aumento importante, significativo. El empleo formal en este periodo, en este bimestre, fue de 97%. Si lo ponemos en términos de números, es decir, implica que los empleos aumentaron de 163,000 reportados en el 2021 a poco más de 321,000 en el presente año, para tener mejor dimensión. Sin embargo, también hemos estado subrayando que esta recuperación en la generación de empleo formal pues ha sido desigual en las entidades federativas. Y eso pues debe ser una preocupación, porque se está concentrando, como nuevamente históricamente lo hemos observado, el empleo la creación de empleo recae en pocas entidades federativas. Veamos, 10 entidades destacan en creación de empleo. Está Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Coahuila, Guanajuato y Quintana Roo. De los poco más de 321,000, estos 10 estados generan el 71.5% del monto señalado. Es decir, pues estamos hablando que ahí está el centro de la creación de empleo. Por ejemplo, Nuevo León generó en este bimestre poco más de 36,000 empleos. Quintana Roo, en este extremo, genera cerca de 16,000 empleos. Cualquiera de estos estados que estamos señalando, solito genera más de lo que se produjo por 10 entidades federativas que muestran precariedad laboral, para que tengamos también mejor dimensión. Hay en este lapso, enero-febrero del presente año, pues hay entidades que muestran cierta debilidad, se genera el empleo, pero finalmente es empleo precario, es decir, el monto es limitado. Y aquí tenemos 12 entidades federativas: Tamaulipas, Querétaro, Ciudad de México, Tabasco, Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí, Aguascalientes, Yucatán, Veracruz, Baja California Sur y Durango, que en conjunto aportan el 27.4% de lo que ya habíamos señalado, de los poco más de 321,000 empleos generados en este periodo en el país. Y luego decíamos 10 entidades que el empleo es realmente raquítico. Y ahí tenemos a Colima, Michoacán, Campeche, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca, Zacatecas, Chiapas y Guerrero. Aportan en conjunto el 1.1%. Y es que el caso particular de Guerrero, pues la cifra es negativa, es decir, van en reversa. En el periodo enero-febrero perdieron poco más de 4,000 empleos, de manera de que
estas 10 entidades se ven mermadas, se ven afectadas en cuanto a monto debido al reporte negativo que ofrece en los datos estadísticos el estado de Guerrero. ¿Qué podemos destacar? Bueno, que las 10 entidades que generan el 71.5% fueron factor en la recuperación de empleo formal. Y los gobiernos que recién inician sus gestiones, como el caso de Colima, Michoacán, Zacatecas y Guerrero, no dan señales de recuperación en generación de empleo. Y eso se convierte en una agenda crucial para estas entidades federativas que andan en algunos casos 5 meses de gestión en la administración estatal, que pues aquí hay una tarea importante que hay que atender. El otro tema significativo que es clave en el análisis es qué está pasando con la inflación. Hemos abordado varios aspectos en esta materia, hemos indicado cuáles son los factores que inciden en alza de precios desde el punto de vista conceptual, y ahora lo que estamos viendo es nuevamente el retorno, el regreso a la aceleración de precios. Al mes de febrero, en términos anuales, la tasa de inflación en el país fue de 7.28%, es decir, 7.3% si lo quieren ver de manera simple, desde una tasa de 7.07 reportada en enero. Si lo ponemos en dimensión, esto significa que tenemos 4 reportes consecutivos que la tasa de inflación está por encima del 7%. Y algo más, tenemos 12 meses, un año, en donde la tasa de inflación reportada por el INEGI supera a la meta del Banco de México. Esos elementos, evidentemente, es parte de la preocupación, espero yo, del Banco Central y del Gobierno Federal. Y está muy claro el análisis. ¿Qué es lo que está provocando mayor crecimiento de precios de bienes y servicios? Diríamos en términos generales, el incremento del precio de las materias primas. Cuando lo puntualizamos, podríamos señalar, los precios de los productos agrícolas, los productos del campo, están aumentando, ¿no? Y el petróleo, el precio internacional del petróleo es un referente importantísimo para determinar el precio en el mercado, en el expendio de las gasolinas. De manera de que esos dos elementos, materias primas, productos frescos del campo y el precio internacional del petróleo, son factores en esta coyuntura económica que seguramente se va a profundizar. Cuando lo vemos en términos muy específicos, por ejemplo, todo el renglón de frutas y verduras, en términos anuales, al mes de febrero, incrementó 20%. Y los pecuarios, que sería el pollo, la carne de pollo, la de res y de cerdo, tuvo un incremento de 14%. Es decir, lo que se está encareciendo es la canasta básica o la canasta de consumo mínimo. Cuando vemos el caso de las gasolinas nos debe seguramente sorprender, porque revisamos los precios y el precio ronda, vamos a hablar de la gasolina magna, sobre los 21 pesos por cada litro. Pero hay que tomar en cuenta que parte de los beneficios por el incremento del precio internacional del petróleo, en el caso mexicano, lo está utilizando para subsidiar el precio de la gasolina. Si ese subsidio, que es al 100% de impuesto especial sobre producciones y servicios, si no existiera, el precio de la gasolina magna anduviera sobre los 27 pesos por cada litro. Entonces, cuidado, ¿no? Porque son precios aparentes y eso puede sangrar a las finanzas públicas. Los beneficios que en teoría obtienes en los ingresos petroleros, pues como finalmente más del 50% lo importamos en gasolinas, pues tenemos suma cero. Ingresos que nos vienen por el precio internacional, pero transferencias subsidiarias para mantener
precios que no tengan afectaciones en la canasta básica, en los bienes de consumo frecuente. Pues el tema seguirá siendo parte del análisis. Vemos estancamiento económico y estamos observando alza de precios en los bienes fundamentales. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.